Bueno, pues Gastón, si nos pones, muchas gracias. Bueno, pues yo presento al doctor Steven W., profesor y director de programa en Wayne State University en Detroit, formación en Michigan State University y residencia en dermatología en Wayne State. Les interesan la teledermatología, imagen cutánea no invasiva, piel de color, dermatología integrativa y casos complejos, incluida hidradenitis supurativa. Tiene una participación activa en comités de la American Academy of Dermatology y es expresidente del Wayne County Medical Society y Michigan Dermatological Society. Como roles editoriales en la revista americana, en el board, y como Associate Editor en el HAT, en Case Reports, y Co-Chief Editor en Journal of Integrative Dermatology. Además, es miembro del directorio de la HS Foundation y reside en Windsor, Canadá. Así que procedemos a su presentación. Hola a todos, soy Steve Dave Lewis, soy dermatólogo en Wayne State University en Detroit, Michigan. Muy contento de estar con ustedes para hablar de conexiones sociales y salud de la piel. Tengo algunos conflictos, ninguno de ellos relevantes a esta presentación, mucha investigación en HS, pero no vamos a hablar tanto de eso, así que sí voy a hablar algunas cosas de tratamiento off-label. Bueno, al final de esta charla espero que comprendan cuál es el concepto de la medicina mente-cuerpo y cómo se aplica en nuestro campo de dermatología. Vamos a hablar de la terapia de risa, espero que la puedan utilizar de alguna forma y vamos a reconocer las intervenciones basadas en evidencias que realmente tienen que afectan la calidad de vida de pacientes con enfermedad de la piel, sea que las enfermedades estén bajo control o aún no. Comenzamos con el concepto de medicina mente-cuerpo. Esta es la idea de que nuestros pensamientos, nuestras emociones tienen impacto en el cuerpo físico y a la inversa. Pensamos entonces en un estímulo, estamos a la mañana preparándonos y bueno, se nos cae algo, se nos cae el café en el pantalón, uno se enoja, no era lo que uno pensaba que iba a pasar al principio del día y tenemos dos vías. Si vamos por la vía superior, la azul, tenemos una respuesta adaptativa, decimos, bueno, no es el fin del mundo, puedo seguir adelante, me cambio los pantalones, sigo con mi día, me voy a relajar. Pero a menudo vamos por la otra vía, la respuesta maladaptativa. Uno dice, ay, Dios mío, cuánto estrés, esto arruina mi día. Y este estrés lleva a más pensamientos negativos, todo me va a salir mal hoy, ni siquiera el trabajo. Y ahí nos atascamos en ese ciclo donde no podemos salir. Malos pensamientos llevan a más estrés, a más pensamientos malos. Y para los pacientes tenemos que romper este ciclo y ayudarlos a entender que la enfermedad de la piel es tratable, la vamos a controlar y va a dejar de tener un impacto negativo en su calidad de vida. ¿Por qué hablamos de la medicina mente-cuerpo en dermatología? Porque hay mucha literatura al respecto que muestra el impacto que las enfermedades de la piel tienen en la salud mental. En acné vemos mayor incidencia de depresión, ansiedad. Interesante, esto es mayor en los adultos comparado a los adolescentes. Eso porque el acné es considerado normal en la adolescencia y no es normal durante la adultez. Entonces es un mayor estigma para un adulto tener este acné. La dermatitis atópica también vemos más depresión, ansiedad, incluso suicidios, que sea la concreción del suicidio o el concepto, la idea de suicidio. En psoriasis lo mismo, depresión, ansiedad, estrés. Es el número uno para detonar una exacerbación y el curso crónico puede
puede llevar a sentirse defectuoso, la persona esconde la enfermedad. En el vitiligo también hay depresión, ansiedad. Interesante, también hay estudios que muestran que tiene un impacto peor o moderado en calidad de vida, no solo en pacientes, sino también en su familia. Los padres se estresan si uno tiene que vivir con vitiligo, o los otros miembros de la familia también se estresan. Entonces no solo impacta al paciente, también a la familia. Dos enfermedades que realmente podemos focalizarnos para esta charla son la psoriasis y la hidradenitis supurativa, la HS. Esto representa una intersección interesante donde el estrés es importante en ambas, pero ahora con todas las terapias altamente efectivas, la psoriasis es fácil de manejar, fácil de controlar. La HS, por otro lado, no es fácil de manejar, es difícil de tratar, es más compleja. No tenemos medicación súper efectiva que realmente simplifique su tratamiento hoy en día. Estas dos patologías representan entonces un espectro distinto, donde el lado médico de la psoriasis es sencillo. Podemos hablar también de calidad de vida, el sueño, el ejercicio, y en HS el lado médico sigue siendo difícil. Es un elemento difícil que sigue ingresando a este juego y que también afecta al paciente a su nivel de enfermedad de salud mental. Cuando hablamos de HS, nuevamente vemos mayor prevalencia de depresión, ansiedad, suicidio o pensamientos suicidas o concreción de suicidio. 3 veces más de incidencia de suicidio que los controles sanos. Es una enfermedad, por supuesto, que afecta a la salud mental. Este es un estudio muy interesante. Aquí vemos trauma, pacientes con HS, controles, se los macheó por edad, género y nivel de educación. Y esto aumenta la posibilidad de HS en 1.2 veces, y en el caso de la infancia el aumento es significativo, 1.35. Interesante, no es físico este trauma, sino el trauma emocional lo que aumenta el riesgo de HS. Y aquí la idea es que cuando somos niños, nuestro organismo está aprendiendo a manejar el estrés. Entonces el estrés nos sobrecoge y puede causar una desregulación del eje hipopituitario y también detona las hormonas del estrés. Y esto nos afecta para toda la vida. Vamos a tener respuestas anormales y mayor riesgo de enfermedades inmunes e inflamatorias. Lo mismo, el trauma está relacionado con psoriasis, alopecia areata y lupus. Entonces, interesante esta idea de que nuestro trauma de la infancia puede también hacer que nuestro cerebro y organismo sean disfuncionales en la adultez. Bueno, en cuanto a HS, tenemos las estrategias para enfrentar todo esto. Algunas son buenas y algunas no lo son tanto. Por ejemplo, las positivas son, por ejemplo, el replanteo, es decir, dejar los pensamientos negativos, mirarlos desde un ángulo distinto. Los pacientes con HS, cuando no pueden controlar la enfermedad, dicen, uy, mi enfermedad nunca se va a controlar, esto me va a arruinar la vida, nunca voy a ser feliz. Uno dice, bueno, un momentito, eso es una forma de mirarla, miremosla de otra forma. Mi enfermedad hoy no está bajo control y eso es estresante, pero estoy trabajando para controlarla junto con mi dermatólogo, etcétera. El humor, algo de lo que vamos a hablar mucho hoy, porque voy a hablar de terapia de la risa, cómo el humor puede ser útil, y el apoyo de los amigos y la familia, esto también es importante. Las estrategias negativas que no ayudan, pero es para escapar el estrés, es la desconexión conductual, evitar actividades, el aislamiento social, quedarse solo, no salir, no ver a los amigos, y también la evitación, el uso de sustancias y el aislamiento. Estas son estrategias que no son sanas, no son buenas y no ayudan a nuestros pacientes. Como dije, vamos a hablar mucho del uso del humor y cómo podemos utilizarlo en la práctica para ayudar a los pacientes. Bueno, vamos a la psoriasis. Como dije, es fácil de tratar, pero tiene un gran impacto en el paciente. Aumenta su nivel de estrés, baja su autoestima, se pueden sentir estigmatizados. Es muy incómodo cuando uno sale y esto es visible y la gente nos mira. Bueno, a veces la gente piensa que esto se contagia, esto afecta a las relaciones familiares, sociales y la capacidad de trabajar también. Sabemos que todas estas cosas tienen sentido porque tenemos este interjuego, este juego
entre la piel y el sistema nervioso central, que es muy complejo. En esta diapo vemos todas las vías en cómo el sistema inmune, la piel, el sistema endocrino y el sistema nervioso, todos interactúan y hablan entre ellos. Es muy complejo y muchas de las líneas son comunicación bidireccional. El sistema nervioso se comunica a la piel se comunica nuevamente con el sistema nervioso y allí entonces nos atascamos con este círculo negativo. Se envían señales estresantes y eso aumenta el estrés una y otra vez. En esta medicina de cuerpo-mente rompemos ese ciclo. Un minuto ahora para hablar. Estoy hablando de calidad de vida. La calidad de vida es la enfermedad o el impacto de la enfermedad en la vida diaria. Esto tiene distintos dominios, el físico, mental y social. Y también cómo la enfermedad afecta o impacta en su vida. El bienestar es un poco más global o holístico. No solamente son las cosas que tienen que ver con calidad de vida, sino también la respuesta emotiva a la enfermedad, al tratamiento y al futuro. Todas las formas en que la enfermedad afecta la forma de vida. Cuando hablamos de psoriasis, hay algunos trabajos que delinean distintos componentes del bienestar. Por ejemplo, en el lado emocional vemos estrés, trastornos del estado de ánimo, la imagen corporal, el estigma. A nivel físico tenemos la calidad de sueño, el dolor, el picor, la función sexual. En lo social, las relaciones, actividades extras recreativas. Quizá uno no va a nadar con los amigos porque uno justamente no quiere que los amigos vean su piel. También afecta al trabajo. Y el último elemento es la satisfacción con el manejo de la enfermedad. ¿Qué tan feliz está usted con el control de su enfermedad, con los efectos colaterales, el tratamiento? El bienestar entonces tiene que ver con todos estos aspectos, cómo la enfermedad nos impacta. Esta diapo tiene mucha información, pero es muy útil. Acá estamos en la era de terapias altamente efectivas para psoriasis. Aquí vemos acá vemos los biológicos que realmente están haciendo trabajo excelente en el PASI 75, 90, 100 para controlar la enfermedad. Y también, bueno, la psoriasis es fácil de tratar ahora. No necesitamos pensar más. Simplemente el paciente logra el aclaramiento, pero hay algunos elementos en los que aún podemos ser útiles, aun cuando el paciente anda bien y su psoriasis se ha resuelto. Cuando le hablamos sobre calidad de vida, como dijimos, el tratamiento mismo puede tener un impacto. Esta investigación es de grupos de pacientes con psoriasis. Aquí múltiples grupos, miembros con larga data de presencia en esos grupos, voluntarios y nuevos miembros. Y le dijeron, bueno, los admitimos a estos grupos si queremos que vengan. Bueno, vemos mejoras en la calidad de vida y la mayor mejora se ve en los pacientes que eran miembros voluntarios, los que querían ir al grupo de apoyo. Entonces, lo que saco de esto es que nuestra tarea consiste en explicar por qué los grupos de apoyo son de utilidad y hacer que el paciente quiera sumarse, versus decir, bueno, usted necesita ir a este grupo, quiero que vaya a estas reuniones. Es decir, el paciente debe decidir por sí mismo y ver qué tan beneficioso es hablar con otras personas, compartir experiencias y tener recursos que estos grupos proporcionan, que realmente son cosas que nosotros, bueno, no siempre le podemos dar nosotros los médicos, no sabemos lo que es vivir con la enfermedad como el paciente. Bueno, mencioné estos grupos porque también son muy beneficiosos. Aquí un estudio de 260 pacientes en 5 grupos de soporte, de apoyo. Podemos ver que los pacientes quieren la disponibilidad de recursos, la conveniencia del acceso a buena recomendación y ausencia de situaciones embarazosas. Cuando el paciente quizás no quiere ir, no quiere mostrar su rostro, que otra gente lo vea. Bueno, ahí estos grupos permiten una forma anónima de participación y aún así beneficiarse sin sentirse incómodos. Vemos un 49% de mejora en la calidad de vida, 41% de mejora en la severidad de psoriasis, pudieron tratar mejor su enfermedad, compartir experiencias con otros pacientes y la intensidad de la participación, es decir, con qué frecuencia participan, directamente se asoció con mejor calidad de vida. Esto demuestra que incluso los grupos online pueden ser de soporte
siempre que el paciente haga esa conexión, especialmente si está en una zona donde no puede ir presencial. Tenemos grupos también que siempre recomiendo, pero también tenemos otras técnicas de mente-cuerpo que nos pueden servir para evitar ese ciclo negativo de pensamientos y emociones negativas, lo que puede hacer el paciente en su casa. Y otras cosas nosotros mismos se las podemos dar. En el caso del médico, bueno, necesitamos más entrenamiento. Por ejemplo, hipnosis se necesita un entrenamiento específico. La programación neurolingüística es similar a la hipnosis. Es la idea de que las palabras que decimos tienen un impacto y tienen sentido. Un ejemplo es si le decimos al paciente, vamos a tratar este tratamiento y ver si funciona. En nuestro cerebro la palabra tratar está asociada con falla, porque no tenemos éxito, entonces tratamos. Entonces cuando escuchamos tratar, el cerebro empieza a pensar en falla. En lugar de vamos a tratar y ver si funciona, le decimos vamos a comenzar este tratamiento y cuando usted vuelva a consulta vamos a ver qué tal bien le fue. Esto funciona, estas son palabras más positivas. Los estudios demuestran que la elección de palabras pueden realmente hacer un impacto. Tienen un efecto placebo. El paciente piensa que esa medicación va a funcionar, realmente funciona, aun cuando no recibe la medicación. En cuanto al paciente, puede hacer meditación, afirmaciones, decir cosas positivas, es decir, soy una persona valiosa, le gusto a la gente, soy valorado, y dejar de lado los pensamientos negativos. En lugar de decir nadie quiere estar conmigo, etcétera, que no se miran al espejo todo el día y cuando necesitan un poquito, un empujoncito, bueno, un diario, por ejemplo, van escribiendo sus experiencias. Esto es importante para volver y leer lo que escribimos el otro día. Entonces, volver a leer lo que escribimos ayer y eso también muestra los beneficios. Los rezos también. Esto, bueno, es una de las formas más beneficiosas, que la gente entra en un estado meditativo cuando reza. El ejercicio, fantástico. Libros espirituales y el biofeedback. El biofeedback es algo que hace el paciente, pero requiere entrenamiento por parte de alguien entrenado en la técnica de biofeedback. Y eso permite que la mente consciente controle cosas que son algunos procesos subconscientes. Puede ayudar a controlar entonces el cuerpo. La meditación ha sido estudiada en psoriasis, un estudio aquí muy interesante, 37 pacientes con un área corporal de 15% o más de psoriasis. Todos empezaron fototerapia con UVB o con PUVA. Durante 3 veces por semana, un grupo fototerapia, el otro también meditación guiada. Es una grabación que se le pasaba mientras hacía el tratamiento. De los primeros 3 tratamientos, el grupo que también recibió meditación hizo un trabajo de mindfulness de 5 minutos previo a la terapia. Durante la meditación, durante la terapia recibían esa meditación que le hablaba, viendo esos pensamientos positivos y la idea de sanación de la psoriasis. Y vemos en el gráfico que el grupo que también recibió esa grabación anduvo mejor y con una mejora más rápida en el aclaramiento de la piel. Y eso fue más rápido y mejor. Es otra manera en que la meditación se puede incorporar y es una gran idea hacerla durante la fototerapia cuando el paciente está en tratamiento. Ejercicios de respiración son súper útiles. Bueno, en otro de los cursos también van a hablar de este tema. Estos realmente son fantásticos. El paciente a veces dice, mi enfermedad me estresa y no puedo hacer lo que debo hacer. Uno dice, bueno, a ver, le explico una técnica de respiración. Vamos a focalizarnos en una que seguramente lo va a ayudar. Uno es el 4-7-8, donde inhalamos 4. Mantenemos hasta 6, 7 y exhalamos 8 tiempos. Y eso de retener y exhalar es más prolongado que la inhalación. Eso ayuda al sistema nervioso y ayuda a relajar. Esto lo repetimos, estos 4 ciclos 2 veces por día, para entonces adquirir ese entrenamiento. Y lo podemos hacer en todos los momentos. Cualquier momento que uno esté estresado, bueno, esto nos sirve para calmarnos. Otro se llama respiración de caja.
Aquí los intervalos son iguales, son 4 segundos para cada etapa, 4 intervalos pueden ser. Mantenemos 4, exhalamos 4 y mantenemos 4. Estas son técnicas maravillosas que podemos explicarle al paciente en consulta. Los podemos hacer juntos, se las podemos escribir, las pueden practicar en casa. También para nosotros y el personal, para nuestro equipo. Cuando la cosa se pone estresante, podemos hacer una respiración, podemos detener un poco y dejar esos pensamientos negativos cuando estamos estresados. Para otras técnicas tenemos muchos programas interesantes. Por ejemplo, tenemos el MBSR, Reducción de Estrés basado en Mindfulness, un curso de 8 semanas. Uno aprende técnicas durante la clase y luego las practica en casa. Luego vuelve y habla con el instructor. Y bueno, allí va haciendo contactos. Con Palouse Mindfulness podemos haciendo MBSR online. Buena idea. Los pacientes la hacen sin costo. Pueden allí tener un grupo de amigos. Una de las cosas interesantes del grupo online es que si no encontramos 8 semanas para cumplir con el curso, uno puede ser más flexible con el programa. El entrenamiento de mente compasivo, terapia de compasión, bueno, son todas técnicas que podemos utilizar, todos programas que podemos ver y son útiles especialmente con el estigma y la vergüenza. Este entrenamiento de compasión también nos enseña a ser más amables con nosotros mismos, para poder controlar también la vergüenza. Tenemos Loving Kindness Meditation, meditación de amabilidad y amor. Tenemos muchos ejemplos, meditaciones guiadas. Esto elimina los pensamientos negativos, nos recuerda que debemos amarnos y lo mismo para la compasión. Le podemos recomendar al paciente que busquen estos recursos online, si pueden compartirlos también, quizás hacerle una especie de flyer. También hay muchas apps hoy en día. Vivimos en una era, la tecnología, bueno, no es maravillosa para la salud mental, pero nos ayuda. Aquí tenemos algunas de las apps, algunas tienen acceso gratis, otras premium. También encontramos videos, como por ejemplo algunos programas de la UCSF. Estas son maneras de compartir esto con el paciente, lo pueden hacer en casa. Yo siempre le digo que si no están muy seguros acerca de la meditación, le podemos decir que hagan meditación durante el sueño o con el sueño. Esto nos ayuda para relajarnos y dormirnos. Son un buen comienzo. Uno empieza con esta meditación, se acuesta en la cama, va siguiendo y lentamente se va relajando y se duerme. Esto elimina el estigma de no sé cómo meditar, no sé qué hacer. Bueno, vamos a tratar esto, meditación y sueño. En la misma app encuentran varias de estas opciones. Y ahora vamos un poco al humor y por qué es útil. Vamos a este feedback facial. La idea de esto es que nuestro cerebro y nuestros músculos de expresión emocional tienen una comunicación bidireccional. Cuando estamos felices, el cerebro le dice a los músculos que sonrían, pero cuando uno sonríe, también ellos envían un cerebro al cerebro y le dicen estoy feliz. Es bidireccional. Entonces aquí tienen a Buda. Si está lloviendo, si está lindo en primavera o si hace frío y nieva, el Buda siempre sonríe, porque elige sonreír y elige la felicidad. Y eso es parte de la idea de alguna de estas terapias de humor y de alegría, es decir, hacer una decisión consciente para alterar el estado de ánimo a uno cuando uno no puede controlar el mundo a su alrededor. En este estudio tenemos 3 formas de usar estas emocionales faciales. Tenemos el paciente aquí en una posición neutral, no haga expresión con su cara, sostenga el palito con la boca. En segundo lugar, sonría. Y aquí comprometemos el cigomático, que es el músculo para la sonrisa. Y el tercero también incorpora con una sonrisa hacia los lados, una sonrisa completa, no solo el cigomático, sino también alrededor de los ojos. Uno sonríe con los ojos, el orbicularis está ahí también trabajando, y eso se llama sonrisa de Duchenne o sonrisa completa.
Durante esta expresión se introdujeron estímulos estresantes. El primero fue un estrés mental, como alguna pregunta, y el otro era sumergirse en agua helada. Midieron la frecuencia cardíaca y vieron cómo se recuperaba rápidamente. Esto es un predictor de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Podemos ver en los distintos grupos que la sonrisa Duchenne se recuperó más rápido después del estímulo estresante. Y no hubo un aumento importante al comienzo, es decir, cuando la sonrisa ayuda a bajar el nivel de estrés. La sonrisa estándar, con todos esos músculos trabajando, realmente es un buen ejercicio. Con esto en mente, otro grupo dijo, bueno, si paralizamos los músculos, ¿cómo lo impacta? Aplicaron toxina botulínica en la glabela para ver las líneas del entrecejo en pacientes con depresión, con dosis estables de 1 o 2 antidepresivos, 4 semanas, pero aún tienen significativos síntomas. No solo pacientes aleatorios, sino pacientes que tienen refractarios al tratamiento. En los gráficos vemos el score. Estos pacientes, en el grupo que recibió la toxina, vemos una disminución en las arrugas, pero en el grupo que recibió placebo, solución fisiológica, no vemos cambios. Es decir, la toxina botulínica funciona. Y aquí se aplicó la escala de Hamilton. Aquí vemos las líneas de placebo que se mantienen planas, pero las otras líneas nos muestran una reducción en la tasa de depresión o una mejora en la depresión. Entonces, tratar esas líneas del entrecejo realmente ayudó al paciente a manejar su depresión. Una vez más, vemos el grupo que no recibió toxina botulínica en el primero sin cambios. Luego, toxina botulínica para las líneas de entrecejo. Vemos mejora post-tratamiento, pero luego tenemos la combinación de líneas de entrecejo y patas de gallo. Y allí vemos que las segundas son músculos estamos inhibiendo lo que participa en la sonrisa y perdemos el beneficio. Queremos tratar las líneas o las arrugas del enojo, digamos. Lo más interesante es que también le preguntaron a los pacientes sobre su vida sexual y encontraron que en ambos grupos las líneas del entrecejo y estas más los patas de gallo tenían una disminución en la satisfacción del orgasmo y el orgasmo era más difícil de lograr. Interesante que incluso nuestras experiencias de placer sexual tienen que ver con la expresión facial que hacemos en eso y los músculos que le dicen al cerebro, esta es la mejor experiencia de mi vida y es genial. Y con esos músculos en funcionamiento también se ve una respuesta. Debemos decirle al paciente que esto puede disminuir el placer que se obtiene en el orgasmo. Este es un estudio muy interesante aquí en jugadores de béisbol. 1952. Mostramos esto porque todos han fallecido ya. Bueno, vemos lo que están haciendo en la foto. Si están sonriendo, si la sonrisa es parcial, sin sonrisas y cuánto vivieron. En promedio, los que están sonriendo vivieron 79 años, con parcial 75 y con la Duchenne casi 80 años. Es decir, los que sonríen más viven más. Tienen menos estrés en la vida. Interesante la idea. Por eso yo estoy sonriendo en todas mis fotos. Finalmente, en el feedback facial, realmente es un estudio muy interesante con 19 países, casi 4.000 pacientes, mismo concepto, con las recreaciones de estas expresiones de felicidad. Y vemos aquí un efecto más débil cuando las personas falsificaban la sonrisa cuando hacían la expresión. Esto es interesante para nosotros y los pacientes. Cuando estamos estresados, debemos sonreír. Esto puede aumentar el nivel de felicidad y disminuir el estrés. Y es fácil de hacer. La risa también es beneficiosa cuando hablamos de los beneficios del humor y la risa es útil en la fisiología y en la psicología de la persona. En el primer caso, relaja los músculos, mejora la circulación, disminuye las hormonas del estrés, aumenta las defensas inmunitarias, también el umbral de dolor y en lo psicológico reduce el estrés, la ansiedad, la tensión, eleva la memoria, mejora la capacidad de comunicación y mejora la calidad de vida.
Vemos los efectos fisiológicos aquí vemos el aumento de óxido nítrico, la activación de células NK, de endorfinas, baja el cortisol, epinefrina y otras hormonas de estrés. Entonces, como la sonrisa, la risa, no sé si es la mejor medicina, pero es una medicina. Con esto en mente, el doctor Madan Kataria, en el año 95, crea el yoga de la risa. El cerebro no sabe la diferencia entre la risa verdadera y la falsa, pero puede tener los mismos beneficios de ambas. Es decir, la risa forzada o provocada, cuando uno, quizás se ríe un rato cuando ve una película cómica, pero si quiere tener más beneficios puede seguir sonriendo. Aquí tenemos más de 8.000 clubes en 100 países hoy en día. Aquí hacen ejercicios de precalentamiento con respiración, aplausos, luego también respiración profunda. Y también tenemos que comprometer el niño que tenemos dentro y jugar. No tengan miedo de esto y hacemos los ejercicios de risa. Uno de mis ejercicios favoritos es el de la boca de cierre. Hacemos contacto con otra persona en el grupo, hacemos una conexión social y también la risa se vuelve real porque todos estamos haciendo el papel de tontos de alguna manera. Abrimos la boca, nos reímos. Practiquen conmigo. Y con estas actividades divertidas, esto se torna en algo real. Y aun cuando no sea real, también se beneficia a uno. En el 2018 tenemos esta revisión con 6 estudios, mejoras en dos estudios de depresión, 1 de 3 en ansiedad, 2 de 3 en estrés, 1 en estado de ánimo positivo. Pero luego hay más estudios después de esta revisión sistemática. Esto no solo para trastornos del estado de ánimo, sino para otros tipos de estrés. Uno de ellos es estado randomizado controlado. Los pacientes aquí recibieron yoga de risa o respiración, relajación, actividad o un grupo control. Estaban en una sala tranquila sin hacer nada. Indujeron el estrés y midieron el cortisol. Vemos que antes de la intervención están todos aquí en el gráfico y después de eso bajó el cortisol y se encuentra en el mismo punto bajo. Luego introdujeron el estímulo de estrés. Un estrés, el trier, es una prueba de estrés social. Interesante, si bien todos pudieron relajarse durante la actividad, aun cuando estaban sentados sin hacer nada, al introducir el estrés, los que tuvieron el cortisol se mantuvo más bajo en la gente que estaba haciendo yoga de risa, mientras que los otros dos grupos tuvieron valores parecidos de cortisol. Incluso después de la sesión de yoga de la risa, el beneficio persistía y el cortisol no aumentaba tanto. Una serie de otros estudios muy interesantes para yoga de la risa con revisión sistemática. Vemos aquí, por ejemplo, en diabetes, vemos mejoras en pacientes con diabetes, se mejora la glicosilada, manejan mejor la respuesta al estrés. En el caso de la pandemia de COVID, hicieron un grupo de laughter yoga para un grupo de enfermeras y pudieron prevenir así algunos síntomas de despersonalización, agotamiento emocional, síntomas del burnout. Lo mismo en quimioterapia y hemodiálisis. Los pacientes estaban en sus sesiones, en cualquiera. ¿Y por qué no hacer esto? ¿Por qué no hacer yoga de la risa? Grupo de diálisis, vemos una mejora en el dolor y calidad del sueño, lo que realmente es impresionante. En el caso de quimio, los pacientes vieron mejoras en fatiga, dolor, trastornos del sueño, calidad de la vida y la función. Náuseas en la quimio
Los que tuvieron la intervención tenían mejor frecuencia y severidad de náusea y también menos duración. Lo que es interesante ver es que entre el grupo control y el del yoga tenemos la misma frecuencia, severidad y duración de vómitos. Físicamente estaban experimentando los mismos vómitos, solo que con el grupo que tenía la intervención se sentía mejor y eso no impactó tanto en su vida de calidad de vida, lo cual es interesante. Hicimos un estudio piloto en HS con 6 participantes. Luego agregamos una segunda cohorte y estamos en el proceso de aumentar este número y luego publicar el trabajo. Vemos mejoras en calidad de vida, si bien los pacientes, el control del HS no cambió durante el estudio. Aquí vamos a publicar esto pronto y es lo más interesante que pasó, que uno de los pacientes me dijo, sé que esto está funcionando porque el otro día estaba por salir al trabajo, llevar los hijos al trabajo, bueno, y tuve un problema y realmente me estresé mucho, dije esto me arruinó el día y dije no, basta, a ver, empecé a leerme, a reírme. Puedo manejar esto, puedo enfrentar esto, no va a arruinar mi día, voy a tener un buen día, aun cuando tuve un problema a la mañana. Y me llegó al corazón porque para mí es el mejor ejemplo de todos. ¿Cómo usar la risa en la vida? En la práctica o con los pacientes le podemos recomendar yoga de la risa, les voy a mostrar esto en la próxima diapo, podemos agregarla a la consulta, podemos encontrar alguna persona en la zona que se dedica a estas sesiones, podemos derivarle pacientes o entrenarnos como hice yo. Yo fui a una conferencia, hice las sesiones y me entrené, tengo una certificación y hoy soy instructor. En la vida personal uno puede practicar la risa a diario, ir a un grupo también, o por ejemplo entrenarse y ser un yogi de la risa y hacerlo cuando uno guste. No tengo conflictos con Laughter Yoga International, ninguna relación financiera ni nada, pero bueno, siempre aquí pueden encontrar lugares, algunos cerca de su casa, de su domicilio. Pueden también hacerlo online. No es necesario estar cerca para poder hacerlo. Hay 4 niveles de entrenamiento. El básico es aprender para uno. El líder es un facilitador como yo, o ser un maestro o un máster si queremos seguir avanzando en esta vía. Es un día, 6 horas para el grupo básico, 2 días, 12 horas. Bueno, pueden hacer el curso online. Puede ser beneficioso para todo el equipo, además del paciente. Como práctica diaria podemos empezar a leer, a reírnos un minuto al día y luego ir aumentando y reírnos más y más cuando vamos manejando, cuando estamos almorzando, haciendo ejercicio, cuando estamos tomando notas. Y podemos hacer también un esfuerzo de equipo, hacerlo con otra gente, poner un cronómetro y dedicar 20 minutos al día. Para eso es bueno porque es una sesión de 20 o 30 minutos y lo podemos hacer solos, decidir que nos vamos a reír todo el tiempo mientras vamos manejando hacia el trabajo. Así. Y bueno, y ver los beneficios. Con esto espero que hayan aprendido sobre medicina cuerpo-mente y cómo impacta en nuestros pacientes con enfermedades crónicas de la piel y ver también las formas prácticas de intervención, darles recursos al paciente para reducir el impacto emocional que tiene su enfermedad en su vida y desarrollar también estrategias de manejo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. No sé qué le pasó a mi video, pero no funciona. En todo caso, bueno, esta charla ha sido también espectacular y no, es increíble. Aquí lo importante es que todos los que estamos haciendo este diplomado aprendamos, pues obvio para nuestros pacientes, pero lo aprendamos para nosotros mismos. Porque cuando nosotros mismos practicamos el comer mejor, practicamos el hacer ejercicio, practicamos ejercicios de
de aliviar el estrés, mindfulness, yoga, laughter, lo que queramos, vamos a poder con mayor propiedad aconsejar a todos los pacientes porque ya lo hemos vivido. Entonces, el paciente con más confianza le vamos a expandir eso. Entonces, muchísimas gracias, Steve, por tu conferencia. You're very welcome. Oh, choose English channel. Oh, wow, I didn't even know Zoom had Pregunta. a translate. Hi, Stephen. Yeah, we have interpretation live. So on the three dots on the Zoom bar, you can hear the live interpretation. So they can speak Spanish, you can speak English, and that's that. Oh, perfect. I didn't even know Zoom could do that. That's really cool. Tengo una pregunta. Puede ser para los dos, comenzando con la doctora Brunke. Steve, are you listening to the Spanish? Yes, yes, yes. Okay. Una pregunta. Cuando tenemos nosotros como dermatólogos que queremos ir un poquito más allá de la prescripción dermatológica, sino el manejo un poquito más holístico, integrativo, vemos un paciente con una condición que sabemos que puede generar depresión y problemas afectivos como hidradenitis, psoriasis, dermatitis atópica, estas que conocemos. ¿Cuál es la importancia que nosotros aprendamos a utilizar las herramientas como el PHQ2 o el PHQ9? Esos cuestionarios muy sencillos de 2 preguntas o de 9 preguntas para hacer un tamizaje y poder decirle, mira, te voy a ayudar, pero necesito que alguien me acompañe en tu tratamiento. Bien. Porque nosotros como dermatólogos a veces no sabemos ni siquiera manejar el instrumento y nos da susto o no lo conocemos, o el de calidad de vida o el de ansiedad. Entonces hay herramientas muy estandarizadas. Quisiera la opinión de ustedes. Bueno, hi Stephen, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Yo creo que cuando un especialista en dermatología tiene poco tiempo para dedicar en la consulta o no puede excederse, que un paciente complete una escala de calidad de vida o una escala pH en la sala de espera antes de ingresar a la consulta, aporta datos y aporta un puntaje con el cual el dermatólogo luego puede conversar con el paciente. Y ahí recomendar la interconsulta con un psiquiatra o un tratamiento terapéutico o alguna de las estrategias que comentaba Stephen, que son muy coherentes y muy apropiadas. Yo quiero contar algo personal. Yo el año pasado tuve un linfoma no Hodgkin de sistema nervioso central y estuve un año entero sin trabajar. Y algo que me ayudó mucho, y recién escuchaba a Stephen y es tal cual, algo que me ayudó mucho fue mi sentido del humor. Yo sonreí todo el tiempo, prácticamente debo haber tenido un par de crisis de llanto, pero siempre me entregué al tratamiento con una sonrisa. Las enfermeras entraban a la habitación cuando yo estaba internada y me decían, usted está siempre contenta, doctora, qué bueno que siempre está de buen humor. Nunca, no maltrataba a nadie, trataba de reírme, buscaba la gracia hasta en lo más desagradable del tratamiento y le encontraba la vuelta. Yo hice un par de cursos de stand-up y hoy gozo de estar en remisión total. Estoy en full remission of my disease y estoy sana, estoy curada y yo creo que el sense of humor ayudó mucho a mi recuperación, más allá de la extraordinaria, el gran talento de los médicos que me atendieron. Muchas gracias por compartirlo, Ingrid. Nos alegramos mucho de que estés así de bien. Yo también he hecho stand-up comedy 2 años y las También. clases para mí
Sí, las clases para mí eran terapéuticas, Sí, porque nos reíamos tanto que me he acordado cuando Steve ha puesto sus terapias de risa, ¿no? El yoga de risa y te da otra perspectiva de las cosas. O sea que luego no seguí sí, con ello, seguí con la dermatología, pero sí, te da una base que me alegro mucho. Me alegro ah, mucho saberlo. gracias. Hablando de la sonrisa, cuando yo me alegré mucho cuando leí los estudios también en estos días de la sonrisa con los ojos. Pues Sí, yo siempre me he reído con los ojos, así como el yo soy muy Duchenne Smile. Duchenne, yo soy Lo muy malo Duchenne, Lo siempre se malo de ríe, reírse con los ojos son las patas de gallo, pero luego si te las no quitas, importa. has visto las consecuencias, entonces hay que elegir. Sí, sí, Hay que pero elegir. entonces Steve mostraba el artículo donde la gente podía tener más años de vida y también hay otro donde las personas, les tengo que buscar el artículo, pero lo escuché esta semana, las personas con Duchenne Smile tienen relaciones de pareja más largas, Sí. eh, se divorcian menos. Entonces, me pareció espectacular. Entonces, todos aprendemos que aprender a sonreír A Claro. sonreír más. así. Sí, y luego otra cosa que cuando has dicho lo de la comedia, Ingrid, los mejores cómicos han tenido vidas muy trágicas y han Sí. aprendido a reírse de ellas. Y de hecho hay biografías de cómicos donde se ven vidas terribles y cómo son capaces de sacar humor de eso. Y si somos capaces de sacar humor de lo malo, aparte de ser una gran lección, es que está demostrado que influye en la salud. O sea que sí. Quiero, quiero agregar una sola cosa. Es cierto que el tratamiento de Botox para evitar el ceño fruncido hace que uno tenga una imagen frente al espejo que estimule al cerebro en estar de buen ánimo o de buen humor, lo alivia mucho, pero no es el 100% de un tratamiento de la depresión. O sea, el psiquiatra tiene que estar atrás y atento haciendo diagnóstico, justo por lo que vos decías, Almudena. Un comediante sonríe, está espléndido y sin embargo por dentro tenemos casos como de Steve Carey y algo, Sí, bueno, Robin Williams, Roy Williams, ¿no? Que se acabó muy suicidando, sí. extrovertidos y sin embargo tenían un proceso interno muy doloroso. Sí, sí, así es. Así Sarita, And no it's es. sé funny si nos because quieres ayudar a leer algunas de las preguntas que hay en el chat. Sí, señora, tenemos aquí una para la doctora Burke. Dice, Brunke. muchas veces, ¿Qué? Brunke, muchas veces como dermatólogos indicamos amitriptilina en el prurigo crónico y en el prurigo psicógeno. ¿Usted recomienda la consulta con el psiquiatra previamente o podríamos indicarlo como dermatólogos desde la primera instancia? A ver, pueden indicarlo en primera instancia. Hoy en día hay fármacos mejores que la amitriptilina para este tipo de tratamientos. La amitriptilina se sigue utilizando más que nada para el dolor crónico, pero trae efectos adversos indeseables, visión borrosa, cambio de la graduación visual, boca seca, sobrepeso. Entonces, yo haría la interconsulta con un psiquiatra para por ahí buscar un fármaco más moderno y efectivo que no dé efectos adversos. Perfecto, doctora, muchas gracias. La otra pregunta que tenemos es para el doctor Steve. Dice que muchas veces hay pacientes que están reacios a las recomendaciones como meditación, respiración o terapia de risa. Entonces, ¿cuál es su recomendación de manejo dentro de la consulta o cómo lo maneja usted para abordar al paciente? Bueno, en algunas situaciones yo no lo empujo al paciente, no le insisto. Si el paciente pregunta, lo hablamos. Siempre, bueno, es útil preguntar o pedir permiso. Yo le digo, bueno, a ver, su HS puede afectar su estado mental. ¿Le parece bien si hablamos de la salud mental? Es decir, con el paciente sigue con el control, puede decir sí o no. Incluso si el paciente dice que no, él sabe que a mí me importa, sabe que me pueden hablar de esa preocupación, quizá en otra ocasión. A veces si alguien realmente
Algunos dicen, bueno, meditación, bueno, no creo que me sirva. Bueno, yo les digo, bueno, ¿qué tal si usa alguna app? Bueno, puede usar meditación y sueño. Es suave, es tranquila, te va guiando, te vas quedando dormido y la gente ve el poder de la meditación y ahí se anima a probar otras cosas, puede explorar un poquito más. Porque, bueno, todos tenemos que dormir, a todos necesitamos algo que nos ayude a quedarnos dormidos, eso es sano. Quiero hacer un comentario. Gracias, Steve. Algo que por lo menos yo sentí que a mí me faltó mucho en mi formación como médica y en la especialidad es la parte de la entrevista motivacional. Em, Nosotros estamos acostumbrados a decirle al paciente qué hacer. Y miren lo poderoso de decirle al paciente, está bien que te comparta algo que te podría ser útil. Cuando uno dice eso, le está respetando la autonomía al paciente y el ser humano quiere ser autónomo. Y cuando el ser humano dice, yo lo quiero hacer, yo le pido a usted que me lo cuente, eso cambia todo. Miren el estudio que mostró el doctor Dave Louis, donde en la psoriasis los que quisieron ir al laughter yoga fueron los que se mejoraron. Es porque ellos fueron autónomos en su decisión, no porque el médico les dijo que tenían que ir al laughter yoga, sino el paciente dijo, yo quiero ir a las sesiones de laughter yoga. Y eso puede cambiar todo el curso del resultado de un tratamiento. Y vamos a hablar más adelante en sesiones, vamos a hablar un poquito de esto porque es parte del arte de cómo abordamos los pacientes. Exactamente, es algo muy valioso. No, yo tampoco lo aprendí en la práctica, pensando cómo encarar al paciente, cómo hablar a psiquiatra, cómo podemos hablar mejor con el paciente para, bueno, suavizar todas esas emociones. Lo importante en la entrevista motivacional, cuando uno quiere motivar al paciente, es hacerle darse cuenta que él pueda decir por qué quiere mejorar o cambiar un aspecto por él, por sí mismo. Decir, yo quiero mejorar por mis hijos, por mi familia, por los demás, no siempre surte efecto. Es muy importante que uno encuentre el por qué quiero yo cambiar para mí, para estar mejor y para mi bienestar. No es egoísmo, es autopercepción, autoconfianza. ¿Mm? ¿Tenemos alguna pregunta más? Tenemos una última pregunta también para la doctora Brunke. Dice, gracias por las charlas. Si hay un paciente con disgeusia donde ya se han descartado causas orgánicas, se recomienda dar benzodiazepinas. ¿Es mejor consultar primero con psiquiatría y derivarlo a psiquiatría? Pueden empezar ustedes recomendando una benzodiazepina. La mejor relajante muscular es el diazepam. En dosis bajas se empieza con 2,5, 5 miligramos hasta 10 miligramos, pero ahí sí conviene explicar la importancia de la derivación al psiquiatra porque antiguamente eso se lo llamaba bolo histérico, la digeusia, la dificultad para tragar, hay una contractura de los músculos laringeos o faringeos muchas veces, y eso es la expresión de algo que yo no puedo decir, no puedo hablar, no puedo gritar, y hay generalmente un problema de fondo que está desencadenando esta expresión sintomática de algo profundo e interno. ¿Mm? Sí, totalmente, doctora. Y aquí no tenemos una pregunta, sino que le dicen que muchas gracias por compartir su experiencia personal y por ser un testimonio del impacto positivo y tan importante de la actitud y el humor en las enfermedades. Ay, gracias, son muy amorosos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Steve. Gracias.
El poder de la mente es impresionante. El paciente, pues todos nosotros estamos muy apegados a nuestra idea de una buena salud. Cuando nos quieren quitar esa idea de una buena salud, Mm, sufrimos mucho. sí, Entonces, cuando nosotros como médicos, pues sí, nuestro objetivo es aliviar al paciente, pero si no lo podemos hacer, nosotros también tenemos que aprender herramientas para ayudar al paciente a que emocionalmente acoja mejor su condición y sufra menos por la idea de estar apegado a esa salud ideal. ujú, Mira, Entonces, eh, totalmente de acuerdo. Una vez escuché a un psiquiatra, y seguro que Ingrid está de acuerdo, que los pacientes cuando les diagnostican una enfermedad crónica sufren un duelo, igual claro, que el, el duelo. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros les vemos en un momento del duelo. Entonces, puede ser en la depresión inicial y entonces le ves muy triste, puede ser en la fase de negociación, ¿no? Cuando dice, pues voy a ir a un médico, ¿no? Lo que decía de verlo en las redes o buscar cosas alternativas. Le podemos ver en la fase de rabia donde incluso lo pague con el médico que tiene enfrente, ¿no? Y a veces nos por encontramos supuesto. pacientes enfadados. Entonces, entender también que el paciente que tenemos que está en un proceso de duelo, a lo mejor ya está en aceptación, ¿no? Pero que les podemos acompañar en eso, porque muchas veces se crea ahí no, dices, si no hace el tratamiento que le digo, pues es que a lo mejor está en fase de negociación, Claro, uno hace un duelo cuando pierde ¿no? algo o pierde a Y alguien. Y necesita procesar eso. perder la salud es un duelo. Sí, sí, es totalmente cierto, Almudena. Totalmente. Y poder acompañarlos. Entonces, yo lo comenté en la clase anterior y lo vuelvo a repetir aquí, hay una resistencia de muchos pacientes de ir al psiquiatra, cuando yo cada vez creo que lo emocional está más relacionado con todas las enfermedades. O sea, ya no es puntualmente, yo creo que nos vendría bien a todos siempre un mejor conocimiento de nosotros mismos, un mayor equilibrio y muchas veces nos encontramos, esto que decías de la interconsulta, que se puede ir que antes iban con un papel y encima leían todo, ahora lo podemos escribir, nos podemos escribir notas, ¿no? Pero qué difícil muchas veces es derivar al paciente a vuestra Sí, consulta para que, y la clave la habéis dicho antes, ¿no? Es que él quiera, que él identifique eso, él o ella. sí. En la sección de preguntas y respuestas hay dos preguntas más. Aquí tenemos, me sale una más que dice, preguntas para ambos. Los pacientes de hidradenitis supurativa muchas veces están con depresión. ¿Indican antidepresivos en la consulta dermatológica? ¿Se los podemos iniciar o mejor derivamos primero? Depende de si un dermatólogo se anima a manejar un antidepresivo. Yo suelo recomendar que un clínico u otro especialista aprenda a manejar uno o dos fármacos. En la sección de preguntas y respuestas está si sería mejor el escitalopram en lugar de amitriptilina y sí es un buen fármaco que se puede usar. Ustedes pueden aprender a utilizar un antidepresivo hasta que tenga la consulta con el psiquiatra, o sea, que de aquí a no más de 2 semanas puedan ver al psiquiatra para que el dermatólogo no haga mal ejercicio de la psiquiatría. Es como que yo tenga un paciente con un eczema y le dé una crema y seguramente me voy a equivocar en cuál recomendar porque ustedes lo van a hacer mejor que yo, ¿no? Y Sí, hay otra pregunta más aquí de dice, María Sol. señora. A veces es complicado el abordaje de los pacientes con acné severo y trastornos psiquiátricos porque siempre está el temor de que la isotretinoína pueda empeorar el estado de ánimo y el riesgo de suicidio. Entonces quedan pocas herramientas.
Sí, es verdad, quedan pocas herramientas. No es un fármaco que requiere mucha supervisión psiquiátrica si hay antecedentes, si hay alguna otra patología. Hay un caso conocido de un joven con acné que estaba tomando este fármaco y estaba aprendiendo a volar y fue con su avión y aterrizó en la Casa Blanca. No me acuerdo quién era el presidente de Estados Unidos en ese momento, pero bueno, se salvó de ir a la cárcel justamente porque tomaba este fármaco, y era un paciente con un trastorno psicótico de base o trastorno bipolar, creo. Ahí podría uno afinar el tratamiento aumentando la dosis de un antipsicótico y ver si puede cumplir con ese tratamiento para el acné, pero en general recomendamos suspenderlo y evaluar otro tipo de tratamientos que sé que requieren mucha más dedicación y esfuerzo cotidiano del paciente, ¿no? Aquí ya todos están llenando de herramientas para que, por ejemplo, busquen una app calmo, comiencen a experimentar todos los asistentes en las herramientas, aprender, meterse a un curso de meditación, meterse a una clase de yoga laughter, eh, 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 no sé, yoga, o sea, que cada uno vaya experimentando a ver qué camino le gusta a uno y así poderse um, empoderar más como de la palabra para poder ayudar a los pacientes. Esta es la idea de estas clases, que muchas veces hay enfermedades crónicas en dermatología o condiciones crónicas que no las podemos curar, Claro. pero sí podemos ayudar a que el paciente se sienta muchísimo mejor, aliviarlo un poco de la piel, pero también que pueda acompañar mejor su enfermedad. Así que, doctora, muchísimas gracias. Un placer increíble tenerla acá con nosotros. Felicitaciones por compartir con nosotros también su experiencia personal. Eso nos inspira realmente a todos. No Muchas sé gracias. si alguien más, Almudena, quieras aportar algo Ha más. Yo sido quedo muy Le feliz. contesto, le contesto a Lorena Ramos que pregunta si se puede usar duloxetina en lugar de amitriptilina y sí, se usa mucho en patologías crónicas la duloxetina, así que es un fármaco recomendable. Pero después me los mandan, que tengo que Eso, evaluarlo. eso es una buena, o sea, al final en todo esto, igual que los dermatólogos abordamos la piel, los psiquiatras abordan la mente de una forma maravillosa y trabajar en conjunto yo creo que es fundamental y ya lo has puesto de manifiesto. Qué maravilla escucharte, Ingrid, y Por gracias por, eso, como ha dicho Adrián. Por eso mi Instagram es me mandaron al psiquiatra. Yo quiero desestigmatizar eso, ese tabú de, ay, no lo puedo mandar al psiquiatra. ¿Cómo le voy a decir que vea a un psiquiatra? Que no sea un insulto o una falta de respeto, que sea realmente, porque en una discusión, ay, vos tenés que ver a un psiquiatra, que no sea parte de un maltrato, sino realmente un deseo por lograr el bien del otro, ¿no? Y gracias por Exacto. Y invitarme. miren los psiquiatras de enlace, es buscar también qué psiquiatras pueden acompañarlo a uno. Mm. Acá en Estados Unidos realmente es muy difícil porque la mayoría trabajan para prescribir, o sea, cuando no es Sí. de prescripción, no, ni vuelva. O viene acá Ay, y usted tiene un checklist y le mandan el refill del medicamento. es verdad. El Massachusetts University Hospital tiene un libro muy bueno sobre consultating and liaison en psiquiatría y hicieron un muy buen trabajo en psiquiatría de enlace, pero en general el psiquiatra convencional dice, no, yo de eso no entiendo, yo de eso no sé y solo sé de psiquiatría. Por eso tenemos este talento o don o interés diferente dentro de la psiquiatría. Muchísimas gracias. Gracias Ha a sido un usted. placer. Y con esto terminamos la sesión de hoy. No sé si alguien más quiere añadir algo. Gracias.
Bueno, pues con Muchísimas esa gracias. despedida de Ingrid nos vamos. Gracias, Sara. Gracias, Adriana, en esta semana de tu cumpleaños. Un placer compartir este rato juntas y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.